Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles una vez más aquí en De Tú a Tú. En el encuentro del día de hoy con nuestra invitada, hablaremos de la comunicación, de la investigación, de las nuevas tecnologías, del periodismo y demás. Estos temas que hoy en día son pues tan fuertes, tan importantes, que están pues en todos los medios, ¿verdad? Es el tema, además de que existen, va una cosa con la otra, vaya. Estamos en el tiempo de los medios de comunicación, donde están intensamente pues en las manos de prácticamente todo el mundo. Pero hay quienes se dedican a la investigación de la comunicación. Y nuestra invitada del día de hoy es una de ellas. Ha estudiado en gran parte pues, estos temas de los que les platico. Además es potosina y ocupa un cargo muy importante a nivel nacional en este tema de la investigación y de la comunicación. Les presento a Lizy Navarro. Hola, maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches, perdón. No, Lizy Navarro, a tus órdenes. Mireya, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, sobre todo dedicándonos a lo mismo y también reconociendo tu amplia trayectoria que tienes en los medios potosinos, con la expertise que se tiene, porque, bueno, la comunicación, como tú mencionas, está en todos los espacios y en algunas ocasiones la investigamos también, la ejercemos también. Le comentaba a Luz que hace muchos años me vine unos meses aquí a San Luis Potosí y estuve esos mesecitos aquí en Canal 7. Entonces, en aquella época también vi este espacio también en sus primeros, en aquellos inicios que tenía. Bueno, déjenme les digo que Lizy Navarro Zamora es experta en tecnologías de la información y comunicación, también en el ciberperiodismo, en el periodismo obviamente, y en la educación TIC, tecnología, información y comunicación. Es licenciada en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, además de ser doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y bueno, con este cargo, como les decía hace un momento, creo que es una mujer muy influyente en estos temas. Ha sido partícipe de más de una decena de libros que tienen que ver con la investigación. Estamos hablando con una verdadera experta. En el 2011 recibió el Premio Universitario de Trayectoria de Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Toda la vida dedicada a esto. Sí, pues toda la vida. Fíjate que también, bueno, después de Cárdenas me vine aquí a San Luis Potosí. Y recuerdo mucho que yo quería estudiar periodismo solamente en la Carlos Septién, entonces lo que hice fue incursionar en el periódico El Sol de San Luis, que sigue siendo mi casa también, junto con la de todos los medios, porque finalmente quienes amamos el periodismo, amamos la carrera y la actividad, más allá de las empresas como tal. Entonces, bueno. El oficio, ¿no? El oficio como tal, el hecho de reportear, el hecho de entrevistar, creo que es una parte fundamental. Y bueno, de aquí poco a poco ir caminando en este proceso. Luego en la Ciudad de México, trabajé también en el Universal en algunos momentos, en el INE también como tal, entonces IFE. Entonces siempre fui combinando la parte profesional con la parte práctica, la parte de los estudios, que es algo creo que fundamental en el periodismo, como tú me mencionas, periodismo que es protagónico en el momento actual, porque estamos hablando ya de un momento, un parteaguas con la muerte del periodismo impreso. Ya unos años que estamos aquí en San Luis Potosí, a lo mejor a unos meses en otras ciudades como europeas, por ejemplo, y bueno, que estamos en esa evolución donde tú mencionas, pareciera que todos son periodistas, pero no todos son periodistas. Hay una serie de elementos de formación en donde debemos de reconocer el papel protagónico que tenemos en el periodismo y que es igual, como tú puedes hacer un diseño o alguien hace un diseño, pero no todos somos diseñadores. Debemos de reconocer también el papel que hacemos, quien está aquí, por ejemplo, en la cámara, en la producción, tú en la conducción, etcétera, esa expertise que se tiene y que debemos de reconocerla como tal. Yo siempre digo, en muchas ocasiones son los espacios, los contextos, pero no tanto el ejercicio del periodismo. Sí, eso como lo acabas de decir, tienes toda la razón. Como ahora es tan fácil comunicar las cosas, tan inmediatas, entonces ahora cualquiera comunica, informa, toma la palabra, dice tener verdad y pues hace el papel como de un periodista, pero no lo es. Ya ahondaremos un poquito más paso a paso en esta plática en el tema. Quisiera hablar de tus inicios, Lizy. Hace ratito nos platicabas que fuiste una niña muy aplicada. Muy aplicada. Eso estando en primaria, en Cárdenas, en tu municipio, te llevó, como en aquellos años, no sé si se sigue haciendo, que los niños más aplicados se hacían acreedores
merecedores de una visita con el presidente. Y tú fuiste una de esas niñas. Fíjate de que sí, pero más allá de ser a lo mejor muy aplicada, no sé, tengo ciertas habilidades en este ámbito de hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, en sexto de primaria, se da el concurso, vamos a la región y la región en la zona media como tal, y pues sí, ganó el concurso y voy a visitar, me tocó entonces visitar a Miguel de la Madrid Hurtado, que más allá de tintes partidistas, para uno que está niño, pues obviamente visitar al presidente de la República, conocerlo, pues es un momento definitivo como tal, y eso me dio paso también, yo creo que a ver la Ciudad de México, nos llevaban a muchas visitas, pero aparte también a estar interesada en seguir conociendo, también por eso nos llegamos aquí a San Luis Potosí, también por el cambio de trabajo de mi padre, y después de aquí nos fuimos pues obviamente yo me fui, nada más que nos fuimos, me fui a la Ciudad de México y de ahí a España, pero siempre trabajando y estudiando, no solamente enfocada en los estudios. Creo que el periodismo se hace, por supuesto que las instituciones educativas, en la actualidad trabajo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero sobre todo es ejerciéndolo como tal. De hecho, yo siempre les digo a los estudiantes, hay muchos periodistas que no tienen un título, sin embargo son periodistas porque a lo largo de los años han aprendido, han conocido, y afortunadamente y en los momentos actuales la Secretaría de Educación Pública con un examen ya del título de periodismo, el título de comunicación, lo cual es algo muy importante. Entonces sí, también es algo que yo creo que también debemos de compartir con los estudiantes, porque no un título va a dar una experiencia, es parte importante pero no lo único. Y es que bueno, esta carrera de Ciencias de la Comunicación es relativamente joven, entonces hay personas que ahorita tienen 55, 60 años quizás, que han dedicado la mayor parte de su vida a la comunicación, a los medios, al periodismo, pero que no estudiaron la carrera. Entonces, esta es una excelente noticia. La Secretaría de Educación Pública, sí, a quienes apliquen para un examen en estas ramas, pueden obtener un título. Claro, sobre todo como tú mencionas, el periodismo es una actividad muy noble, muy necesaria y también muy poco reconocida en muchos momentos. Entonces creo que también quienes amamos el periodismo sabemos que todo suma, nada es competencia como tal, todo suma, quienes ejercen el periodismo en lo práctico, quienes estamos en la investigación en ambas cosas, y entonces de esa manera se puede acreditar esta cuestión de la licenciatura. Y como tú lo mencionabas al inicio, estamos en el momento y en la era, por ejemplo, el libro más reciente de manera personal es sobre la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo a través precisamente de la inteligencia artificial podemos construir noticias, nos podemos apoyar? Y sobre todo este libro lo hice, que mira, deja enseño y de seguro que lo van a poner en su momento. Aquí solamente traigo la parte digital, porque está de manera digital. Esta guía, este fue el primer libro que construí Mireya, los periódicos online. Ese libro fue del año 2002, pero de hecho fue de mi estancia en España como tal, y el más reciente, que es el número 12, es el de abajo, porque realmente lo que me interesa también es solidarizarme con el ejercicio periodístico. En este libro, en América Latina también lo he presentado, son alrededor de 192 inteligencias artificiales que nos pueden apoyar como periodistas. A raíz de la pandemia se dio todo un cambio en las empresas periodísticas y en la comunicación. Y entonces nos encontramos de repente muy solos en el ejercicio periodístico y debemos de apoyarnos en estas inteligencias artificiales. También tenemos algo fundamental que hacer, que reconocer que estas inteligencias artificiales nos pueden apoyar, pero no sustituir. Afortunadamente la inteligencia artificial ni actualmente ni en 100 años va a sustituir al ser humano, yo creo que nunca, porque esa capacidad de reflexión y de razonamiento solo la tenemos nosotros como ser humano. Pero sí también, así como permea en todas las demás áreas, es importante reconocer que también en la comunicación está siendo fundamental. Entonces, por ejemplo, los jóvenes que traen muchas inquietudes o una persona ya consolidada que se quiere independizar, debemos también de apoyarla, pero no siempre podemos tener tal vez una plantilla de 5 a 10 colegas. A veces tenemos una plantilla de 1, 2 o 3 personas. Entonces creo que este libro, y bueno, lo que he hecho a lo largo de los años, precisamente es para apoyar ese ejercicio periodístico y para reconocer esa labor y cómo podemos potenciarla desde los diferentes ángulos. Pues nos llevas muchos años por delante en esta investigación. Hasta en los últimos tiempos hemos estado escuchando ya de inteligencia artificial y bueno, de lo que ya está muy adentro prácticamente en las sociedades, en la vida empresarial, humana, de comunicación, etcétera, en todas las áreas. Pero si en el 2002 Lizzie escribió este libro, Los periódicos online, en ese momento hubiéramos dicho, no, pues
falta todavía Falta un buen mucho. para esto. En el 2002 todavía el tiraje de los periódicos impresos era muy alto. ¿Qué será unos cuantos años después? Es que esto pues ya era una realidad de los periódicos online. Para que se den una idea de todo lo que ha investigado Lisi a lo largo de su trabajo. Comunicación e inteligencia artificial, guía de diversos idiomas para comunicólogos y periodistas. Dices que ¿cuántas inteligencias artificiales están como herramientas para los periodistas? Ahorita están ahí incluidas 192 que ubiqué con los más esenciales, desde la investigación periodística, la corrección de textos, la corrección de ortografía, la verificación de noticias, que es un dato muy importante, hasta cuestiones de edición de video y edición de audio. Es decir, esta cuestión de productos transmedia, productos multimedia que generan pues una ocupación amplísima de tiempo, allí podemos ahorrarla. No quiere decir que lo estemos dejando todo, pero la primera noticia que fue publicada a través de una inteligencia artificial fue en el 2014, ya llevamos 10 años. Entonces creo que también tenemos que potenciar y aquel tiempo perdido tenemos que recuperarlo. Recuperarlo y estar al día. Esto apenas comienza, vamos a hablar mucho más de periodismo, de comunicación, de tecnología después de esta pausa. Por favor, acepten estos comerciales y sigan con nosotros. De regreso y el mundo avanza muy, muy velozmente. Y parece ya muy escuchada esta frase, pero hacerlo consciente realmente es muy importante. Y por eso existen los investigadores que nos ponen precisamente sobre la mesa estas realidades en donde pues el avance es muy, muy rápido. Y en cuestión de comunicación y de inteligencia artificial, de eso nos quedamos hablando en el bloque anterior. Nuestra invitada, Lisi Navarro Zamora, ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ese rato que nos explicaba de el más reciente libro de comunicación e inteligencia artificial, me decías que se convirtió en el texto más leído. ¿Cuándo? Al menos las semanas recientes se ha convertido en el texto más leído de todos los textos producidos por la Autónoma de San Luis Potosí. Déjame decirte que después de 24 años, más que estar con un egocentrismo, porque ya va pasando la edad uno y ya no es esta cuestión, es un elemento de darle la importancia a la comunicación. Siempre la comunicación pareciera un segundo plano cuando desde hace décadas y en el momento actual es protagonista y debe de convertirse en tal cual, en protagonista. Entonces desde la acción, desde los programas, desde esa transversalidad que tenemos en comunicación, debemos de reconocerlo. Para mí, más que una cuestión de egocentrismo, es una cuestión vean, más allá de la física, más allá de la química, el hecho de la comunicación, que sea uno de los textos, el texto más consultado por las semanas recientes como texto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la plataforma de ResearchGate, que es pública, que fue creada en Europa y muy importante, bueno, pues significa también darle este reconocimiento a la comunicación y en este caso a la inteligencia artificial, que no solamente la inteligencia artificial es para la medicina, para la química, estamos hablando de la comunicación como eje central de nuestros actos y de todos los espacios políticos, públicos, privados, de toda naturaleza. De hecho, la semana pasada, porque tengo una columna en un periódico local, El Sol de San Luis, publiqué acerca de los consensos. Cómo desde la comunicación creo que también podemos construir consensos, pero necesita haber disponibilidad de todas las partes. Y creo que así como vemos inteligencia artificial, pues podemos tocar los temas relacionados con la comunicación, que son muy amplios, pero aparte son de verdad importantes y la sociedad también debe de darles ese reconocimiento desde la comunicación en una familia hasta la comunicación política que se da en la actualidad. Así es, sin una buena comunicación desde pues la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia, como lo mencionas, pues el tejido social se descompone o no se lleva a cabo. Obviamente la comunicación de pareja, la comunicación entre amigos, no se diga en colectivas, a nivel académico y a nivel social, político, a nivel universal. Es la forma en la que los seres humanos nos desarrollamos, nos retroalimentamos, crecemos.
e inventamos cosas como la inteligencia artificial. Pero aquí quisiera detenerme para que nos explicaras, tú como experta, Lizzy, para quien no le queda claro exactamente qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica. Decías tú que ciento y tantas, casi 200 inteligencias son herramientas para el periodismo y para esta comunicación de los medios masivos. ¿Nos explicas esto, por favor? Fíjate que pues la inteligencia artificial tiene décadas, tiene más de 50 años, porque realmente se convierte en aplicaciones. Entonces, así como en el celular tenemos aplicaciones, así es la inteligencia artificial. De hecho, las aplicaciones son inteligencias artificiales. Sin embargo, en los años recientes, luego de la pandemia de la COVID-19 que nos afectó a todos, que fue un parteaguas en la historia de la humanidad, se desarrolló lo que llamamos la inteligencia artificial generativa. Es decir, cómo aprende de lo que nosotros hacemos. Finalmente, en las redes sociales el negocio somos nosotros. En la inteligencia artificial, quienes educamos a la inteligencia artificial somos nosotros con el uso que tenemos. Pero también hay que ubicar en esta parte que hay muy pocas inteligencias artificiales, por ejemplo, de América Latina. Lamentablemente, nosotros como países del sur, como México, nos estamos quedando en un rezago. Y estas inteligencias artificiales se están desarrollando sobre todo en los países del norte o en países como China. O algunos del Medio Oriente, pero Arabia Saudita muy poco, realmente en esa parte no le apuesta tanto. ¿Qué pasa entonces? La inteligencia artificial tiene décadas, recobra esa gran importancia en la actualidad y es importante lo que llamamos alfabetización digital, que tú has trabajado mucho, Mireya, por la alfabetización cultural. Tú eres una experta y aquí en San Luis Potosí la única forma de educar a la gente culturalmente es con cultura, con actividades culturales. Viviéndola, disfrutándola y aprendiendo a reconocer las actividades culturales, tanto las tradicionales como las emergentes, etcétera, de todas las corrientes. La divulgación. Exactamente. Entonces, tú como experta en eso, ¿pero qué necesitamos? Bueno, ya no pensar en esa alfabetización de no saber leer y escribir. Ahora nos ha faltado una que es la alfabetización de los medios de comunicación, cómo consumir los medios de comunicación también. Y luego estamos ya en la actualidad en la alfabetización de la inteligencia artificial, cómo usarla, cómo emplearla. Sabemos que nuestros hijos, sobrinos, los estudiantes la usan, pero no les hemos enseñado a usarla. Lo único que podemos escuchar es a lo mejor molestia y no nos debemos de molestar. Esa alfabetización es importante porque ya no hay marcha atrás, así como el internet, así como la imprenta, que en su momento han sido parteaguas en la historia de la humanidad, hoy la inteligencia artificial también. Entonces, en esa parte creo que necesitamos una alfabetización en su uso, comprenderla, emplearla, utilizarla y sobre todo saber que puede ser aliada de nosotros como humanos, en este caso con la profesión de comunicación y periodismo, pero realmente existe y permea absolutamente en todos los ámbitos. Y nosotros también en comunicación y sobre todo a nivel nacional y a nivel América Latina debemos de hacer frente a esto. Y para eso también tenemos que colaborar, cada quien desde diferentes espacios. En mi caso, desde el ejercicio del periodismo y desde la investigación periodística para aportar. Como te comentaba, este libro, por ejemplo, es gratuito. Entonces, también creo que en esta cuestión debemos de solidarizarnos acerca de compartir con los compañeros en este ámbito para que en su momento pueda ser utilizado. Hacerle llegar a todo mundo que la información sea accesible. Es una de las características que, bueno, inclusive hoy en día es demasiado accesible, que por eso se ha un poco tergiversado, desvirtuado un tanto. Pero bueno, volviendo a lo de la inteligencia artificial, hay muchos temores. Decías tú, lo primero para esta alfabetización digital, decías, hay que pensar en que es a beneficio, pero se tienen temores del riesgo. ¿Hay más beneficio que riesgo? Si hay riesgo, ¿cuál sería? Yo creo que hay riesgo como esta libertad que nos dio Internet, es decir, finalmente hay una libertad de expresión, finalmente la evolución de la mujer, el protagonismo que se tiene. Entonces creo que aquí la única forma de poder utilizarla de la mejor manera es precisamente con esa alfabetización, educando a las personas. Pero cuando hablamos de educación no se trata de que vayan a hacer una carrera tampoco. O sea, es imaginario de que tienen que tener un título, no. Deben de saber utilizar las cosas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas a falta de estos conocimientos del correcto uso de la tecnología? Mira, yo uno de los errores frecuentes que veo es una baja autoestima por lo que se publica en las redes sociales.
Yo creo que todos tenemos cuestiones como seres humanos, porque también colaboro en la Facultad de Psicología. De hecho, vengo de dar clases de la maestría en psicología y también estoy en el doctorado en psicología. Pero ¿qué pasa? Hay una baja autoestima, la baja autoestima que nos hace publicarlo todo para tener ese reconocimiento. Entonces, yo lo justifico en los jóvenes por esa falta de alfabetización en el uso. Pero ¿qué pasa cuando una persona adulta da a conocer todo? Primero, no lo está dando a conocer todo. ¿Por qué? Porque en la vida no solamente somos bellos y hermosos, pero también tenemos problemas, tenemos momentos difíciles. Entonces es importante también que en esto sepamos qué compartir y qué no compartir. Desde ahí estamos ubicando esta carencia de conocimiento y bueno, tal vez uno comparte con la familia, con amigos muy cercanos ciertas cuestiones muy íntimas, pero al estarlo publicando en todas las redes sociales en este momento, pareciera que queremos un posicionamiento público. Un reconocimiento social. Sí, que, bien. Como dices, es natural, hay una parte natural del ser humano que necesita ese reconocimiento social. Pero cuando hay un abuso ya de este tipo de redes públicas, platicaba yo hace años con mis sobrinas, tengo sobrinas que eran adolescentes en ese momento, y era el tema, ¿no? Lo que publican y lo que no publican, que ahora se publica hasta lo que comes y lo que no, y lo que dices y cuánta cosa. Y hacía yo la reflexión, bueno, para que yo se los quería simplificar, ¿no? Hacérselo lo más en corto. Hay que saber qué quieres que sea personal y qué quieres que realmente sea público. O sea, haz esa diferencia. ¿Qué es personal y qué puede realmente compartirse con todo el mundo que no sepas ni con quién? Y entonces ahí, bueno, ya se ponen ellas a pensar un poquito, pero pienso yo, Lizy, no sé qué opines tú como experta, las personas a veces ni siquiera se han puesto a reflexionar qué y por qué están publicando lo que están publicando. Claro, tú bien lo dices y de manera muy experta lo mencionas también, esta cuestión de educar, Ahora, si tú te fijas, hay gente con niveles académicos altos y aún así se cae en lo mismo. Y es una cuestión no de censura de uno hacia uno, es una cuestión de saber qué sí hacer público, como tú mencionas, y qué ubicar en lo privado. Entonces estamos compartiendo lo que no debemos de compartir, porque hay cuestiones muy personales que no se pueden compartir con más de 5 personas. Luego se difunden entre 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000. Entonces creo que esa parte pareciera algo casual, algo mínimo, algo insignificante y no. Yo siempre les digo a los estudiantes y a la gente que conozco, vamos a revisar, por ejemplo, su currículum, como tú lo mencionas. El currículum puede ser muy hermoso, pero ¿qué pasa? Luego del currículum viene explorar las redes sociales. Y en la actualidad las empresas de la zona industrial no solamente ubican el currículum de la persona, puede tener un excelente currículum, puede haber resultado en la entrevista un 10, pero luego hacen un seguimiento en las redes sociales y hay una contradicción. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona ya no la contrataron, no le dan el ascenso porque ubican las contradicciones entre lo que se verbaliza y lo que realmente sucede. Entonces, son de esas cuestiones que sí hay que alfabetizar, hay que educar y hay que poner mucho cuidado. Bien, pues ahora hasta para conseguir trabajo, tu red social personal o tu sitio, digamos, tiene mucho que ver contigo y todo mundo explora. Y como es público, está abierto que cualquiera pueda entrar ahí. Ojo con esto. Bueno, pues llegó el momento de hacer una pausa. Seguimos con esta interesante plática con nuestra invitada Lizy Navarro. Sigan por favor con nosotros. Amigos, estamos de regreso y queremos agradecer a Casa Muebles el patrocinio de los muebles que tenemos aquí en Canal 7, invitándoles a que acudan a sus 4 direcciones. Hay cosas muy bellas de tamaños, colores, formas, estilos muy diferentes. Estoy casi segura que lo que usted busca ahí lo va a encontrar en Casa Muebles. Y digo casi porque, bueno, pues uno no puede generalizar, pero de verdad que ahí hay de todo en muebles. Las 4 direcciones son
La sucursal Vasco, en Vasco de Quiroga, en la Colonia Industrial Aviación, la sucursal Periférico, en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer, y las dos direcciones que están en carretera Río Verde, la sucursal Rivas, a la altura del Tecnológico de San Luis, y la sucursal Quintas, a la altura de Avenida Cactus. Muchas gracias a Casa Muebles. Y bueno, continuamos con nuestra invitada, Lizzy Navarro. Ella es maestra, doctora, investigadora en comunicación, en periodismo, en tecnología. Ya nos decía que más de una decena de libros se han impreso con sus investigaciones. Ya decíamos desde el primero que habla del periodismo online hasta el último de la inteligencia artificial. Haciendo un resumen también del bloque anterior, hablábamos de que tenemos que alfabetizarnos en cuestión de tecnología. Ya decías, primero revisar qué estamos diciendo a través de la tecnología a los demás que nos pone en riesgo. Pero ¿qué otra parte importante debemos de conocer? Claro, yo creo que hay muchos elementos que también tenemos de conocer. Por ejemplo, esta responsabilidad parental. Yo sé de que muchos padres de familia dicen, es que yo no le sé igual que mi hijo, y efectivamente no le va a saber igual, no porque usted sea incapaz, sino no le va a saber igual porque no pasa la misma cantidad de tiempo allí. Entonces creo que también hay que reconocer esta parte. No pasamos todo el tiempo jugando, no pasamos y lo ocupamos de la manera más necesaria. Entonces aquí también tenemos que reconocer esa responsabilidad parental, y también como docentes, y de hecho ya como ciudadanos tenemos que compartir esa responsabilidad a veces en las pláticas, en las reuniones. Oye, ¿para qué utilizas el celular? No sé, esta cuestión también de compartir lo que llamamos también en comunicación la comunicación de la ciencia, porque déjame decirte también que uno de los grandes retos hoy como presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, tenemos a lo largo y ancho del país casi a 400 miembros. AMIC, lo que se llama AMIC, es la organización más antigua de México en investigación científica. Acabamos de cumplir 45 años. Y la fundó Fátima Fernández, está Beatriz Solís, está Raúl Trejo de Labra, es decir, todos los grandes que hemos estudiado en comunicación. Pero algo fundamental, también está la gente más joven. Tenemos 20 grupos de investigación y 3 grupos de trabajo. Y aquí también compartirles que ustedes pueden entrar a MIC y ahí se pueden descargar 4 libros que hemos publicado, su servidora los ha coordinado, en torno a cuestiones periodísticas, en torno a tecnologías de información y comunicación, pero también en torno a la comunicación de la ciencia, en torno también a esta incidencia social y la comunicación. Es decir, por ejemplo, una persona que es diabética y no ha aprendido como un aprendizaje significativo a alimentarse de manera adecuada. Eso es una situación de salud muy común y permanente en nuestro país. Pero ¿qué necesitamos? Educarla. Para eso la comunicación es muy importante. Entonces es donde ubicamos, donde no solamente estamos con una relación directamente con los medios, también en esos programas en donde se incide culturalmente. Y es algo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a través de AMIC y a través de estos 20 grupos hacemos investigación científica de todos los ámbitos, desde también cuestiones políticas, porque partidistas, que son parte esencial de nosotros en la comunidad, de nuestro estado a nivel nacional e internacional, pero también a nivel México y América Latina. Tenemos problemas que son permanentes, pareciera, de nuestra zona, y es importante también que a través de la comunicación sea un elemento fundamental para apoyar estas situaciones. Entonces te digo, a nivel nacional es algo muy importante, y ustedes pueden entrar también, les voy a pasar www.amic.mx, porque encontramos ahí a los líderes a nivel nacional de la investigación científica, pero también periodistas que están en todo el país ejerciendo como tal, y aparte comunicando la importancia, como tú mencionas, del periodismo, de la comunicación, pero no solamente en el tema periodístico, también en los demás temas, desde la salud, por ejemplo, la cuestión de la educación sexual, el tema de la perspectiva de género, donde la comunicación es una parte fundamental. Entonces, realmente yo no entiendo por qué todavía, creo que ahí tal vez nos faltará incidir. No hay mayor contratación de comunicólogos, porque el comunicólogo es hoy un profesionista esencial en todos los espacios. En donde quiera se requiere un comunicólogo que, pues eso, atienda la información que se genera en un lugar y en la que se está obligado a dar esa información y también estar enterado. Ahora ya es de las dos partes la obligación. Hay todavía algunas personas que dicen, bueno, pues es que no me enteré. No, es que también es tu obligación buscar y mantenerte informado y al tanto. No olviden estas siglas, las que acaba de mencionar Lizzy, que es
Asociación Mexicana de la Investigación de la Comunicación, AM y Latina C, AMIC. Ustedes la pueden buscar en internet y ahí van a encontrar esta información de la que nos hablan, los libros, para quienes les interesa el periodismo, para quienes les interesa la investigación, quienes les interesa la tecnología, o como mencionabas, un sinfín de temas, todos encaminados a la educación. Claro, todos encaminados a la comunicación, a la educación. También compartirte que, por ejemplo, en enero de este año publiqué un libro junto con Asheli, la maestra Asheli, que se llama Blog y competencias inclusivas de docencia en contextos rurales, pero tratamos el tema del autismo, del TDA, de la discapacidad visual, de la discapacidad auditiva. ¿Qué pasa? Que muchos docentes se encuentran en las zonas rurales y ¿qué pasa? No se pueden actualizar o es costoso actualizarse, o los padres de familia. Hablamos que aquí, por ejemplo, en la capital de San Luis Potosí, hablamos, por ejemplo, también que en todas las capitales de la República, los 32 estados o de la Ciudad de México, hay una serie de redes, de instituciones que pueden apoyar estas situaciones, pero en las zonas rurales no. A lo mejor yo aquí, que yo creo que también recuerdo mucho mi origen de Cárdenas, entonces es un poco darle a la gente de estos espacios que no tienen tanto acceso, estos elementos de formación. Entonces, a través de esto ubicamos al docente a través de la mediación de la comunicación en esta serie de temáticas importantes. Pareciera que el autismo es más cercano cada día. Cada día encontramos a amigas, a familiares que tienen a un niño, a una niña con esta circunstancia. Y es necesario también, bueno, pues darle las herramientas para seguirse actualizando como padres y también al docente que esté en las instituciones educativas, que por ejemplo hay preescolares donde solamente hay una maestra para 3 grupos, para 3 niveles de preescolar, o 2 profesores para el nivel primaria. Entonces, esta cuestión creo que es importante en países como México, y les decía a la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, a la cual también pertenezco, que esta parte es fundamental, dar herramientas para que la gente se pueda apoyar. Y en eso la comunicación es esencial, como a través de estos programas, que imagino van a ser grandes temáticas, en donde tú les llevas esos contenidos que la gente necesita, que la gente requiere y que solo tú como experta en ella pues sabes qué llevarle, lo que llamamos la agenda para nuestras audiencias, que esa audiencia es la parte fundamental que tenemos en estos espacios. Los temas que hay que poner sobre la mesa, con los que hay que dialogar, hay que reflexionar, hay que informar a las personas. Todavía existen algunas que dicen, no, es que antes era de este modo, pero eso no quiere decir que estaba bien. Quizás a esas personas les ha faltado tener más proximidad con esta forma de comunicarse, de decir las cosas. Hoy en día, siento yo, ¿verdad?, como comunicadora, que las cosas son más fáciles, porque todo tiene una explicación, porque todo tiene una razón. Ya no es los tiempos de antes que era imposición a las ideas. Ahora las puedes desenvolver, desanudar, ampliar, para que quede más claro, por ejemplo, en los temas de género, en los temas de diversidad, que antes era una idea limitada de eso y ahora se abrió el panorama entendiendo la gran diversidad que es natural. Solo teniendo también esa disposición a escuchar, creo que también es una responsabilidad, ¿no?, del receptor de la información. Claro, sin embargo nosotros ahora tenemos a lo mejor cierta población, por ejemplo tú, yo y una población que estamos aquí, tenemos un problema que es la censura por el exceso de información. Entonces llega a haber tanta información que también tenemos que educarnos para seleccionar lo importante de lo no importante, no distraernos a través de mensajes y de contenidos que son de poca utilidad. Se trata de entretenernos, pero no de distraernos consumiendo algo que no es útil como tal. Y eso es algo que también como periodista y comunicólogo se ve, que llamamos censura por el exceso de información. Entonces llega un momento en que nos llega tanto que también para eso sirve esta inteligencia artificial, la que publiqué en el libro. ¿Por qué? Porque también necesitamos pues esas estrategias, esas aplicaciones que nos permitan seleccionar lo que es importante de lo que no es importante, y a su vez nosotros tener esa conciencia, porque pareciera que al navegar más en las redes sociales y en las páginas, pues estamos mejor informados, más comunicados, y no, hay un problema allí que debemos de seleccionar en qué momento sí estar comunicado y en qué momento determinar a quién le voy a dar esa respuesta. Creo que también un problema, Lizy, tú nos dirás, es saber que sí es verdad y que no.
porque vivimos en un mundo lleno de información, como lo acabas de mencionar. Muchas cosas son inútiles. Ya deja tú de lo inútil, algunas que son falsas. ¿Cómo diferenciar? Claro, es una cuestión un tanto difícil y que para eso estamos nosotros como periodistas, por eso yo les menciono, es necesario confiar en estos espacios. Ahora ya no hablamos de periodismo, el primer periódico, los periódicos online, de que la radio, la televisión tradicional ha emigrado a los espacios digitales, no. Estamos hablando que ya casi más del 99% estamos todos en las redes digitales, en los espacios digitales. Pero ¿qué pasa? Es allí donde es importante el periodista y el comunicador, el comunicólogo, porque es el que nos va a decir lo que sí está correcto, lo que sí es una información verdadera, a lo que es una fake news, una noticia falsa. También allí en las inteligencias artificiales hay alrededor de 6 que nos permiten identificar. Sin embargo, también hay que reconocer una cuestión. La inteligencia artificial se hace a partir de bases de datos. Estas bases de datos, ¿a quién pertenecen? Pues pertenecen generalmente a los países del norte. Entonces estamos con esa mirada. Seguimos con esa mirada, pero eso no significa que no las utilicemos. Yo lo invito a utilizarlas, pero a saber cómo utilizarlas y a recibir un entrenamiento acerca de eso. Pero efectivamente estamos con esta situación que es difícil en este momento, pero creo que es importante como ciudadanos concederle la credibilidad a quien es como la medicina. Tú vas al médico porque es el conocedor. Así vas con el periodista, con el comunicólogo, comunicador, porque es al que le debemos de creer. Podemos no coincidir en sus opiniones, pero sí coincidimos en la información que nos proporciona. Y bueno, para eso se requiere pues una gran ética, un profesionalismo, una gran responsabilidad, los que hablamos en público, porque pues somos generadores de ideas, somos influyentes con nuestras palabras y pues debemos de ser muy, muy responsables. Y bueno, con todo esto que nos comenta Lizzy, creo que nos ayuda a ser más cautelosos, a ver las cosas con mayor reflexión, a utilizar esas inteligencias artificiales que nos van guiando por el camino correcto. Ahorita vamos a hablar cuáles son. Sigan por favor con nosotros, todavía tenemos aún más. Muchas gracias que siguen con nosotros. Ha sido muy interesante platicar con nuestra invitada Lizzy Navarro Zamora. Ella es investigadora de la comunicación y de la tecnología. Es periodista, es directora del Instituto Mexicano de Investigación de la Comunicación, presidenta, mejor dicho. Sí. Presidenta. Ha ofrecido conferencias a nivel internacional. Recientemente dio una para Brasil. Es docente aquí en la Facultad de Comunicación. Me decías que no solo te has dedicado en los libros a la investigación de la comunicación de medios y de periodismo y de inteligencias artificiales, sino también en los terrenos de sustentabilidad, pues hay un libro del que querías compartirnos. Sí, fíjate que hemos estado trabajando cuestiones de sustentabilidad como las empresas mineras y recuerdo mucho a un empresario minero que me dijo, oye, ¿quién hace eso, lo que usted dice? Digo, pues un comunicólogo. Entonces creo que también, a pesar de que nosotros informamos, comunicamos, también debemos de reconocer que hemos hecho algunas cosas mal, que tenemos el área de oportunidad de que la sociedad pueda reconocer para nosotros esta actividad como esencial. Entonces también en las empresas mineras, en las empresas metalúrgicas, en las empresas aquí de la zona industrial, es necesario un comunicólogo y creo que en esta parte también los libros para eso son importantes y son útiles porque nos permiten sensibilizar. Yo le decía a un comunicólogo, pues es excelente el trabajo en las empresas mineras en el sentido de su salario, porque a veces estamos peleando salarios de 8,000, 7,000 pesos y ahí hay salarios de 40, 100,000 pesos. Entonces son verdaderos, lo único que todo tiene ventajas y desventajas. Hay que irse a espacios muy pequeños, espacios cerrados, pero igual como lo hace un ingeniero, igual como lo hace una ingeniera como tal. Entonces también tenemos que reconocer como que abrirnos en ese camino para poder ir y seguir cultivando este espacio de comunicación, desde la investigación, pero también y sobre todo desde la acción. En tantos años de investigadora, ¿cuántos? ¿20, 30, Lizzy?
Pues en estos años de investigadora, pues sí, ya casi voy a cumplir los 30 como tal. Empezamos muy chicas, pero no, ahorita en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 24 años. Antes estuve en la Complutense de Madrid y también trabajé en el ABC de España. Ahí también con mi director de tesis, José Luis Martínez Albertos, que es un hombre que todavía vive, y como tú mencionas, también la parte de las cuestiones deontológicas y la ética como tal. Es un horizonte al que nunca vamos a llegar, pero bueno, nos tenemos que acercar y debemos de ubicarnos en el ejercicio de la comunicación y el ejercicio del periodismo. Y bueno, te quería preguntar, en todos estos años de tu experiencia, en lo que has investigado, en lo que has escudriñado y demás, ¿qué ha sido lo más sorprendente que has descubierto? Yo creo que la parte fundamental que tenemos es el reconocimiento. Yo amo la carrera de periodismo, les digo, para mí la carrera de periodismo es mi pasión. Me falta hacer una actividad que es ser reportera de guerra. A mí me gustaría cuando me jubile, si tengo salud, irme de reportera de guerra. Creo que es la parte fundamental, el ejercicio diario del periodista y ese reconocimiento en esta parte, darle mejores condiciones laborales, de trabajo, etcétera. Ahora con la pandemia debimos de estar más unidos. Creo que nos faltan organizaciones realmente de periodismo como tal para poder proteger. Debimos de ser los primeros a los cuales se les debió aplicar la vacuna del COVID-19. Entonces creo que también en esta parte América Latina necesita ser más unida. Podemos tener diferencias. Y creo que en esa parte tenemos un gran desafío en la comunicación, que a pesar de las diferencias y a pesar de que yo les digo, por ejemplo, en la asociación están 400 miembros, todos con una amplia trayectoria, pero todos son líderes, finalmente. A pesar de ser líderes, todos debemos de llegar a acuerdos. Y esto es el gran reto, llegar a acuerdos, establecer metas y seguir caminando para la investigación de la comunicación en nuestro país, luego vincularla con América Latina y también organizaciones internacionales que están en la UNESCO. Pues creo que es el gran desafío que tenemos y esa es la parte para mí que ha sido fundamental. También algo fundamental para mí ha sido este reconocimiento de las redes sociales, de los espacios digitales, de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y de cómo reflejamos y proyectamos una personalidad. Entonces también en esta cuestión hay que estar muy atentos a lo que hacemos y que en ciertos momentos, yo siempre les digo, y este es algo ya anécdotas que se comparten socialmente, ¿no? Cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás en una situación difícil, no entres a tus redes sociales, porque de seguro proyectarás aquello de lo que te vas a arrepentir después. Entonces son de esas cuestiones que es importante aprovechar, pero a su vez también ubicar. Y lamentablemente también las redes sociales potencian las debilidades del ser humano, como el odio, como el estar enmascarado como tal, el anonimato, ¿no? El anonimato. El anonimato que desde ese lugar pues es muy fácil hacer y deshacer. Y se ha utilizado muchísimo ahora con las redes sociales, desconfiando de las personalidades reales también. Últimamente escuché hace pocos días, Lizzy, de que en algunos países se está estableciendo la prohibición así categórica de que los menores de edad utilicen redes sociales. ¿Qué opinas? Yo creo que tiene que ser algo inicial. A mí me sorprende mucho y debemos de tener esa responsabilidad parental, la vemos en psicología, donde un menor de edad tiene que estar supervisado. De hecho, en estas actividades de la Semana de Ciencia y Tecnología he tenido talleres con niños de preescolar y primaria en diferentes años a lo largo de estos 24 años y es muy significativo cómo ellos expresan estas situaciones de vulnerabilidad. Decía una vez una niña de de primaria, decía, es que estoy como amiga de mi maestra y mi maestra hace tal cosa, lo cual no pertenecía a una conducta ética como docente. Pues son de estas cuestiones que uno se sorprende y que dices, no, efectivamente. Por otra parte, y los médicos reconocen que el cerebro del ser humano no madura a los 18 años, puede ser a los 21 o a los 22. Entonces, quiere decir que es hasta ese momento en que nosotros deberíamos de tener ese acceso a las redes sociales. Y sobre todo en la actualidad, cuando las mujeres hemos venido trabajando, pues obviamente tenemos que tener otra responsabilidad, otra dinámica en la casa y debemos de enseñar de una mejor manera a nuestros hijos a saber utilizarla o a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, primos, sobrinos, quienes sean, porque se es más vulnerable también.
Entonces, si de grandes cometemos errores con las redes sociales, pues imagínense los jóvenes que están en una plenitud de ello. ¿Estás totalmente de acuerdo en que una ley como esta se pudiera implementar en México? Yo creo que se puede implementar una serie de restricciones, yo creo que sí, porque es una parte de protección también a la cual debemos de estar, sin que esto limite la libertad de expresión. Pero mientras una persona sea menor de edad, somos los adultos quienes tenemos la responsabilidad de procurarle seguridad física y seguridad mental. Y bueno, pues ahí está ese control. Esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta, porque ha sido ahora las redes sociales y el teléfono, principalmente el teléfono o las tablets, una niñera para los pequeños, para los menores de edad. Es un centro de entretenimiento que nos quita responsabilidad, que ocupa al niño, a la niña, y que pues ha traído consecuencias muy graves cuando a partir de eso se crea una dependencia total primero a estos dispositivos, y después una distorsión en su desarrollo emocional, en su desarrollo cognitivo. Entonces, bueno, pues ojo papás, ojo con esto, ojalá que se implemente también en nuestro país un control de esa medida. Y quisiera tocar otro tema de los derechos y garantías de las personas, derecho tanto a la información como el derecho a decidir cómo te informas. Claro, yo creo que esa es una libertad de expresión que debemos de ejercer, pero a su vez también entender que estar informado es un trabajo. O sea, tampoco es una diversión. Entonces también los ciudadanos debemos de estar conscientes de esa parte. Pero estar informado le va a permitir a usted tomar mejores decisiones en las finanzas, en hacia dónde transitar, si sabemos que hay una marcha, hay una expresión de la población, saber escoger la mejor carrera. Es una parte fundamental este derecho, pero este derecho también es un derecho que cuesta trabajo y no se necesita, créanme, tener un nivel académico, ser licenciados, maestros o doctores. Se necesita tener una conciencia como ciudadano, y como ciudadano también tenemos una responsabilidad cívica. Luego yo también digo, en las carreras de licenciatura y de posgrado aquí en México faltan materias de ética y de civismo. Necesitamos tener mayor civismo, necesitamos también educar a través del ejemplo, pero sobre todo ser corresponsables. Esta parte es fundamental, no solo depende de nosotros o de los otros, depende de todo un grupo en el que estamos viviendo y a través del cual nos estamos desarrollando como tal. Entonces creo que también en este ámbito es necesario reconocernos como seres humanos, reconocemos, como decimos en comunicación, la otra edad, pero a su vez también apoyar a través de los diferentes espacios en los cuales nos estemos desenvolviendo. Hace 40 años, hablar de un teléfono inalámbrico que te pudiera comunicar a millones de kilómetros o a miles de kilómetros de distancia era como algo que parecía, ¿cómo se dice? Pues sí, que no era verdad, que era de ciencia ficción. ¿A dónde va a llegar la comunicación en 50, 60 años? ¿En dónde la ves? Dinos algo como si estuviéramos hace 40 años que nos decían, va a haber un teléfono que te comunique inalámbricamente con tu tío en España. ¿Qué nos puedes decir ahora que haya dentro de 40 años? ¿O qué visualizas? Perdón. Yo creo que, no, adelante. Yo creo que sí seremos portadores como tal de electricidad, por ejemplo. Ya se están armando para poder absorber la energía que nos llega a la piel, entonces seremos portadores de electricidad. De seguro seremos portadores también de contenidos, se será un chip insertado como tal. No nos sustituirá como ser humano, pero sí podremos almacenar información que una persona con alfabetización la podrá usar. Una persona sin alfabetización podrá tener todo el contenido, pero no la va a saber usar. Entonces también yo creo que en esa proyección tenemos, también yo creo que la comunicación en el sentido, Mireya, de ser mejores ciudadanos. Es decir, no solamente tecnológicamente más desarrollados, ser mejores ciudadanos y tener una evolución de la civilización. Sí tenemos hoy muchos problemas, muchos, áreas de oportunidad en México y en América Latina, pero también como civilización hemos mejorado. Hoy permitimos a una comunidad LGBTQ+ existir, respetarla.
Hoy permitimos también, con respeto a los adultos de la tercera edad, hoy también a la niñez también la estamos reconociendo. Y creo que es el gran desafío, no solamente esta parte de la inteligencia artificial que hay que utilizarla, de las tecnologías, de esta cuestión futurista efectivamente, de la cuestión de conocer los planetas, otras galaxias, por supuesto que sí, de esta cuestión, más de que la comunicación telepática por ser portadores de, y ese almacenamiento de esas bases de datos. Pero creo que lo más desafiante y lo mejor que vamos a tener, ser mejores ciudadanos, gracias y a partir de la comunicación. Esa va a ser una parte fundamental. Estos desacuerdos que hoy se encuentran no van a existir para llegar realmente a acuerdos. Yo sí confío en la posibilidad del ser humano, a pesar de los pesares que vivimos en la actualidad. Muy bien, pues bueno, este mundo, insisto, evoluciona, cambia, se modifica a cada momento. Y nosotros debemos ir a ese ritmo para ser mejores personas. El objetivo final es ese, saber para ser mejor. Y bueno, ¿quieres agregar algo? Se nos acabó el tiempo, Lucy. Así es, pero bueno, la verdad que yo agradecerte muchísimo, Mireya, a Luz también, a la compañera, ahorita Vero como tal, la verdad es que al público en general, todo el equipo que trabaja aquí en este programa y en este canal, a los patrocinadores, porque también son parte fundamental de la publicidad y propaganda, va a existir por supuesto, porque hacen posible este tipo de actividades. Yo te agradezco muchísimo el haberme permitido comunicar. Estoy en licia@uslp.mx, ojalá que lo puedan poner por allí para poderles compartir estos textos que hemos construido e invitarlos a nuestro congreso de AMIC el próximo 2025 como tal. Hay una parte que es abierta para un público en general y de las instituciones, de las empresas pueden participar, no necesitan ser expertos en comunicación. Gracias a ti, gracias por compartirnos, gracias por todo tu trabajo, por tu aportación en la comunicación que es exageradamente valiosa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Llegamos al final del programa. Gracias a todos, gracias a usted. Hasta la próxima.